la otra cosa que pues realmente más que de medicina interna termina siendo de cirugía. Esta es una clase de cirugía más que de medicina interna. Pero estamos felices. Entonces, a diferencia del otro, que se ve rojo y caliente, esta se ve negra y fría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una obstrucción del vaso arterial, de la irrigación. ¿Sí? Es un problema donde hay una obstrucción de una arteria y por eso la puse aparte. Y se vuelve insuficiente para cumplir la demanda metabólica de la célula. Acuérdense que lo que estamos viendo aquí no solamente es un territorio vascular, son millones de células que están muertas y por eso están negras. Ya hicieron necrosis. Entonces acuérdense que les pueden llegar dos tipos de necrosis: la gangrena seca y la gangrena húmeda. La húmeda, la que está en el proceso todavía que se puede llegar a infectar, o la seca que lleva mucho tiempo y a veces nada más uno le toca el dedito así y uno dice, se va a romper. ¿Sí? Entonces, pueden ser las dos. Entonces, epidemiología más frecuente en hombres. El nombre es que fumadores. 5% en adultos mayores de 50 años y se dobla al 10% en adultos mayores de 65 años. Esta me gustó bien. Tabaquismo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, colesterol mayor, total a mayor 200, edad avanzada, obesidad, un índice de masa corporal mayor de 30, historia familiar de enfermedad arterial periférica, enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. ¿Sí? Realmente cuando uno habla de enfermedad arterial periférica, ¿sí?, tiende a hablar solamente de extremidades, pero acuérdense que enfermedad arterial periférica son todas las arterias que salen después del corazón. ¿Listo? Eso incluye los vasos del cuello, que lo vamos a ver más adelante en uno de los orígenes, como las enfermedades de Takayama y eso, y algunas hereditarias. Entonces, etiología, tenemos 4 etiologías claras. La primera, una estenosis o una oclusión arterial, crónica o aguda. ¿Sí? Acuérdense que el trauma también puede producir por compresión y por daño endotelial un trombo agudo. Arteriosclerosis es la imagen que ven aquí. Se acumula la grasa en la pared hasta que se obstruye totalmente la periferia. El cigarrillo aumenta el riesgo de arteriosclerosis. Ah, no, ustedes no vieron los supras conmigo ayer, ¿cierto? Sí, como la pasan en la casa, no. Ayer nos llegaron unos pacientes con supraniveles del ST y ninguno de los dos era obeso. Lo que tenían en común era que pensaban menos de 60 kilos y ambos fumaban más de 2 paquetes al día. ¿Sí? Flacuchentos, así raquíticos. ¿Sí? Dice uno, ¿de dónde va a sacar la enfermedad arterial este muchacho? El cigarrillo. Entonces, los que fuman dejen el cigarrillo. Los que vapean dejen esa vaina. ¿Listo? Porque les va a dañar las arterias. Enfermedad tromboembólica de otros lados. Ya vamos a mirar. La enfermedad y las vasculitis. Entonces, enfermedad tromboembólica, ¿de dónde me pueden salir a mí émbolos en mi sistema circulatorio arterial? Los más frecuentes de mi amigo el corazón: estenosis mitral, fibrilaciones auriculares, formación de trombos ventriculares, ahorita les vamos a mostrar una formación de un trombo ventricular, infarto de miocardio, aneurismas ventriculares, miocardiopatía dilatada, bacteremias. Aquí en las bacteremias y las endocarditis, más que trombos sanguíneos, terminan siendo trombos sépticos, y esos trombos sépticos también pueden producir isquemia de la extremidad, tumores intracavitarios y linfomas que se desprenden. Cuando el criatura se infarta, puede haber, no sé si se alcanza a ver, la ruptura de la pared del ventrículo. La ruptura, el cuerpo es muy sabio y manda que se activen los factores de coagulación y pega el trombo. Pero a veces ese trombo crece un poquito más de lo que debe crecer, ¿sí? Y se desprende. Y si está en el ventrículo izquierdo, a la circulación. Si está en el derecho, tromboembolismo pulmonar muy raro, puede pasar, más frecuente en el derecho. Pueden haber embolias paródicas. Tengo un trombo en el derecho, un hueco en el ventrículo y pasa. Eso es una embolia paradójica. ¿Sí? Enfermedad tromboembólica, entonces pacientes que tienen aneurismas o pseudoaneurismas o tienen placas de ateroma complicadas con trombosis. Entonces el paciente que tiene el aneurisma de aorta torácica ascendente o abdominal, que hizo es trombomural.
se terminó de romper y desprendió una placa. Enfermedad del Ehrlich. ¿Listo? Forma de trombos al lado. Y en venas, trombosis venosos profundos superficiales en presencia de un defecto de pared del tabique intracardíaco. Lo que acabamos de decir de embolia paradójica. Es mucho más difícil. Aquí de pronto me quedó bonita la imagen, pero como chiquita, ¿no? Se ve el ómbolo, el trombo, perdón, fluyendo, se rompe y el émbolo se va. Se va. Claro. ¿Cómo actúan las vasculitis? En las vasculitis, este artículo me acuerdan y yo se los mando, es chévere, porque nos muestra cómo actúan en la unión de los ANCA y de las factores de adherencia inducidas de citoquinas, los ELAN y los ICAM y los PACAM, cómo actúan para poder hacer que los linfocitos B, los linfocitos T actúen sobre el monocito y el factor de necrosis tumoral para aumentar la respuesta exagerada para formar trombos, y cómo en las vasculitis hay una inflamación de la pared ocurrida por todas estas cosas y empiezan a haber depósitos de complejos inmunes en la pared del vaso. Es terrible para el paciente porque desafortunadamente el mismo sistema de nosotros aumenta la reacción y termina produciendo daños vasculares severos. Ay, les decía que les voy a mandar el artículo, me gusta el artículo porque les dice dónde actúa para la vasculitis en cada parte. Entonces, plasmaféresis en la unión de los ANCAS, micofenolato para controlar los linfocitos, metrotexate para mantener los monocitos y las monoglobulinas para activar el factor de necrosis tumoral. La ciclofosfamida, la atropina, metrotexato de deformidad, el rituximab con los linfocitos B y los linfocitos T. Me gustó este artículo porque créanme que uno para entender dónde actúan todas estas cosas no es tan fácil. Entonces me acuerdan y les mando el artículo, lo tengo ahí, porque este artículo le dice a uno dónde actúan en las partes inmunológicas, porque si ustedes se dan cuenta, no solamente es para vasculitis. Metrotexate le damos a los pacientes con artritis, ¿sí? Y muchos de nosotros vamos a terminar formulando metrotexate cada 8 días en los pacientes artríticos orales endovenosos. Micofenolato, azatropina, ciclofosfamida, metrotexate y leucemia en pacientes con estado inmunosuprimidos que no solamente utilizan las vasculitis. Entonces es muy interesante. Entonces, hay vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Las más conocidas de grandes vasos, la Takayasu, y ya les muestro una imagen, arteritis de células gigantes, de vasculitis de mediano vaso. Entonces, gran vaso, ¿quién va a ser? Pues la aorta. Mediano vaso, subclavia, mesentérica, renal. Pequeño vaso, pues ya arterias mucho más pequeñas que van dependiendo, y ya las de pequeño vaso son capilares y ya va al sistema venoso, como las poliangiitis, las granulomatosas y las antrosinofílicas. Entonces, esto es lo que vemos en una arteritis de Takayasu. ¿Reconocen el bastoncito? Sí. ¿Cierto? ¿Quién sale primero? El tronco brachioencefálico derecho. Y después debería salir, miren, no, el tronco brachioencefálico izquierdo, la carótida y las de izquierda. Y si se dan cuenta, al parecer, miren, están apuntadas a las dos. ¿Sí? Entonces, esto es una enfermedad por vasculitis. Presentación clínica, dolor. ¿Sí? ¿No se puede infartar el cerebro? Sí, señora, claro. Son pacientes que tienen desafortunadamente también lesiones cerebrales. Cuando es agudo, hace isquémico porque no hay quien surta el territorio. Acuérdense que nuestro cuerpo intenta ser sabio. Oigan, no hemos revisado hace cuántos que revisamos hace muchos. Nuestro cuerpo intenta ser sabio y tiene una cosa arriba en el sistema circulatorio que se llama el polígono de Wills. ¿Sí lo han escuchado? ¿Quiénes surten el polígono de Wills? Las carótidas. La carótida interna. Entonces, por la parte de adelante, la carótida derecha y la carótida izquierda y las basilares. Se ramas de las vertebrales. ¿Sí? Entonces, cuando se maneja una carótida derecha, yo tengo la carótida izquierda y las dos basilares para que me dé circulación. Entonces, tienden a salvarse. Pero cuando están las dos ocluidas o tengo la circulación basilar dañada, se me va a fluir totalmente.
Los pacientes jóvenes son más resistentes a todos esos daños por el polígono. Los viejitos sí, raro. ¿Qué afecta normalmente la enfermedad arterial oclusiva periférica? Va a afectar la aorta, las arterias ilíacas, las femorales, las popliteas, las tiopenales, incluso las intrínsecas del pie. La imagen que vemos allá son las intrínsecas del pie, la primera imagen que vimos. Síntomas: dolor glúteo, muslo o pantorrilla. ¿Qué lo precipita? La actividad física. ¿Y cómo llamamos ese signo de dolor cuando yo camino? Claudicación. ¿Listo? Entonces hay una clasificación de la claudicación, ¿sí? Para saber qué tan severa es la enfermedad y qué tan agudo es el problema. La claudicación, a diferencia del dolor en el sistema venoso, ¿sí? Yo tengo dolor, pero en el sistema venoso, si yo me siento, el dolor, tengo una TDP, el dolor va a persistir porque la oclusión persiste. Pero en el problema arterial, si yo me siento, quito la isquemia, quito el dolor porque no hay gasto energético, entre comillas, en ese momento. ¿Qué es lo que produce el dolor? La demanda de oxígeno del músculo, ¿sí o no? Entre comillas, parte del tratamiento de la enfermedad arterial oclusiva crónica, igual que en el corazón, pueden ser nitratos endovenosos. ¿Sí? Si la tensión arterial me ayuda, si la tensión arterial no me ayuda, carga. ¿Listo? Entonces, sigamos. La claudicación es muy importante. Doctor, ¿y la disfunción eréctil? No, doctora. Eso es otro tema urológico. No, o sea, la disfunción eréctil, entre comillas, no entra en la enfermedad arterial oclusiva crónica. ¿Sí? ¿Puede llegar a tener oclusión arterial? Sí, pero es que la disfunción eréctil, la mayoría de los diagnósticos, casi que el 80%, termina siendo no por placas, sino por cosas neurológicas, y ya cuando demostramos que es una enfermedad arterial, ya no es isquemia como en este, ¿sí? Es más de llenado capilar distal, ¿sí? Es totalmente diferente a la fisiopatología vascular de la disfunción eréctil, que es apenas como el 5%, eso no es que sea mucho, ¿sí? Dañado ese muchacho. Entonces, al examen físico que vamos a encontrar disminución o pérdida de los pulsos distales, dependiendo el lugar donde veamos la afectación de la arteria, ¿sí? Si es de la popltea, pues vamos a tener dañada la popltea hacia arriba, pero si es más proximal, pues tenemos que buscar el vaso sanguíneo que está comprometido. Atrofia muscular, si yo no tengo, acuérdense que mucha de la enfermedad arterial oclusiva crónica es crónica como su nombre lo dice, no se va a tapar el vaso abruptamente, empieza a disminuir el calibre, sobre todo en los fumadores, y el problema va a ser crónico, y al ser crónico, la atrofia del músculo, la pérdida de la vellosidad capilar va a ser mucho más fácil de ver. Entonces son esos pacientes que ya dicen, no doctor, yo tengo el dolor hace mucho tiempo, y uno les ve las piernitas y son muy atróficas, con pérdida de la masa muscular, y se va a ver la palidez. El rubor cianótico, que es lo que veíamos en la primera parte, nos hablaba de eso. Entonces, el diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Primero por clínica, y después hacemos una cosa que se llama el índice tobillo-brazo. ¿Cómo se saca el índice tobillo-brazo? Se toma la función arterial sistólica del brazo y de la pierna y se divide tobillo sobre el brazo en reposo. Lo normal debe ser mayor de 0,9, o sea 1. Cuando es de 0,7 a 0,89, compensado menor, moverá de 0,5 a 0,9 a 0,69, 0,3 a 0,4 es severa y crítica menor de 0,3. ¿Sí? Niños, no dejen la clínica, háganle tobillo brazo a sus pacientes. Créanme que a mí me da pena cuando los médicos generales no le sacan el índice tobillo brazo y llaman al doctor, porque es que esto lo podemos hacer, es básico, ¿sí? Y nos demoramos 5 minutos, bueno, un poquito más porque tocan todas las extremidades, pero cuando ustedes llaman al cirujano vascular y le dicen, doctor, tengo un paciente con una enfermedad arterial oclusiva crónica y su índice tobillo brazo es de 0,3, ¿ustedes qué creen que piensa el cirujano vascular? Hay médico general, ¿sí? Y hay que operarlo, ¿sí? Entonces uno confía un poquito más y se va más rápido. Entonces le dice, no, tiene pie cianótico, ¿hace cuántos días? No, 20 días. Ah, bueno, más tarde lo miro,
¿sí? Porque no es la misma gravedad, porque ustedes no le están dando más herramientas al cirujano para que venga a poder operar a su paciente. Diagnóstico, igual que en la trombosis venosa profunda, lo más rápido es el duplex, ¿sí? Aquí, a diferencia de la TDP, no va a ser el signo compresivo, sino vamos a hacer un espectro. Vamos a mirar cómo está la onda del pulso y qué tan variable es. Depende de quién, de nuestro operador del Doppler, de nuestro médico radiólogo de Colombia. Más fácil, angiotomografía, que me va a permitir ver con mayor exactitud los lugares y lo crítico de la lesión, y me va a poder plantear un manejo quirúrgico, porque acuérdense que uno para eso, digamos, a hablar de tratamiento, puede hacer puentes aorto femorales, aorto bifemoral, aorto ilíaco, ¿cierto? O ilíaco femoral. ¿Listo? Miren aquí cómo se ve en la arteriografía, entonces ya es más exclusivo la arteriografía, cómo se ve el catéter entrando y la diferencia de cómo está entrando el catéter, el medio de contraste a los dos. Si se dan cuenta, a pesar de que está aquí el catéter adentro, el medio de contraste realmente no se ve en la derecha igual que en la izquierda. Entonces hay una función angular. Entonces, ¿cómo podemos ver nuestros signos clínicos y qué tan grave está el pronóstico de nuestra pierna? Uno que es viable, vamos a ver que el pronóstico no tiene amenaza de perder la extremidad, no hay pérdida de sensibilidad ni debilidad motora, por lo general la señal del Doppler es buena y la venosa es buena. Cuando ya tenemos amenaza la podemos mirar si es marginalmente, si necesita tratamiento precoz pero no urgente, o si es inmediata, que necesita que el cirujano vascular llegue rápidamente. La pérdida de la sensibilidad en el marginal es mínima, pero en el inmediata hay dolor isquémico, hay isquemia. Entonces se comporta igual que en el infarto agudo del miocardio. Hay dolor. ¿Por qué duele? Porque todavía hay tejido viable. Cuando no duela, ya no hay tejido viable. ¿Listo? Entonces el dolor es el signo de alarma más importante en la enfermedad arterial oclusiva. ¿Sí? Si al paciente le sigue doliendo la patica, es porque todavía hay patica. ¿Sí? Pero cuando el paciente le deja de doler, ya no hay patica, ya no hay que correr. ¿Sí? Entonces, dolor isquémico sí, es viable, la debilidad motora puede presentarse. Claro, el paciente le duele tanto que ya no quiere levantarse ni caminar. La señal Doppler arterial no existe. No viable o irreversible. El pronóstico, que hay pérdida de tejido de daño. Pérdida de sensibilidad marcada o anestesia. Lo que dijimos, lo que acabamos de decir. La primera foto que les mostré. El señor probablemente en esos dos dedos ustedes le hacen así, le mueven y le hurgan, le meten la aguja ahí y al señor ya no le va a doler. Hay anestesia. ¿Sí? Conclusión, ya no corramos, desafortunadamente. Lo ideal es ver estas dos. ¿Sí? Y esta viable, empezarla a tratar desde la consulta externa rápida. Y esta amenazada, tenemos que trabajarle nosotros para que el cirujano nos ayude. ¿Qué le podemos empezar? Anticoagulación. ¿Con qué lo anticoagularían ustedes? Si tienen un trombo agudo y lo van a llevar a cirugía. ¿Qué les enseñó su profesor de trombosis venosa profunda? No fraccionada. No fraccionada. De bajo peso molecular. No fraccionada, porque acuerden que lo van a llevar a cirugía urgente. ¿Sí? Y la heparina sódica actúa más rápido que la no fraccionada. ¿Sí? Y se puede revertir porque ellos lo van a llevar a hacer un tratamiento que es utilizar un catéter de Morgan. Hay otro en el diagnóstico que me faltó, perdón, que es la difusión de CO2, que es utilizar el CO2 como medio de contraste. ¿En quién lo utilizamos? Sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal crónica. Entonces, tratamiento. Cuando es crónica, lo normal, utilizamos aspirina. Y podemos utilizar un vasodilatador inhibidor plaquetario, como el cilostazol. Podemos utilizar, a los cirujanos vasculares les gusta mucho, clopidogrel. Y a mí me gusta mucho la pentoxifilina, es un vasodilatador plaquetario, tomar esto produce muchas náuseas. Y obviamente nos toca tener algún hipolipemiante, porque la enfermedad que genera la base, ¿cuál es? Por lo general la de plaquetaria y la de la. Entonces, el tratamiento de agudo, cuando tengo el paciente con la isquemia crítica, esos dos que les mostré, el agudo que toca intervenir de una o el otro.
Primero, anticoagulación, ya lo dijimos, ¿con qué? Con heparina sódica, que la podemos revertir fácilmente. Y el tratamiento endovascular, puede ser o endovascular o quirúrgico abierto. Endovascular vamos a utilizar esto, que se llama un catéter de Fogarty. ¿Qué hace el catéter de Fogarty? Atraviesa el trombo. Después de que yo atraviese el trombo de forma mecánica, inflo el balón y hago una cosa que se llama tromboaspiración. Saco el trombo y lo que hago es aspirar. Esto salva un montón de patitas. ¿Sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reconocer rápidamente la enfermedad para poder llamar al especialista que nos ayude a esto. Esto lo hace el cirujano vascular o lo hace el radiólogo intervencionista, no hay problema. ¿Listo? Mientras que llegan ustedes, ¿qué le ponen? Heparina vamos a mezclar y si la tensión me da, alguito de nitro, si no, pues no hay problema. Le dan por lo menos la heparina y le ayudan con el dolor. La otra quirúrgica es hacer los puentes. Si tengo el trombo aquí grande, el cirujano pinza y me hace un bypass. ¿Listo? Como en el corazón. Me hace un puente. Por eso les digo que esto es más una clase de cirugía que medicina interna. Hace el puente. Aorto, femoral, cuarto y femoral a veces. Una enfermedad de Lesch. Aquí están los puentes. ¿Sí? Tengo el trombo aquí. Lo que hago es sacar sangre de la aorta, pasársela aquí. Como ya llego aquí, pero tengo otro trombo aquí, pues se lo paso para que me pueda ayudar. ¿Listo? Es un puente en secuencia. Díganme. ¿Cuánto dura para tapar? ¿De qué depende? Como la canción. Depende del paciente. ¿Sí? Si el paciente sigue fumando, 2 días. ¿sí? Como en el corazón, exactamente. O sea, es una pregunta capciosa que no tiene respuesta adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánto me le dura el puente a un paciente que le abrieron los stents? Depende de la severidad de su enfermedad de base. Si es diabético, si es hipertenso, si tiene una dieta adecuada, si se cuida y si es fumador. ¿Sí? Y también la otra es si es el de malas. Porque puede hacer de todo, cuidarse, ser muy juicioso. Le da el pasar. Y así es como se ven inicialmente, después de hacer una terapia endovascular con un catéter de Fogarty, así es como queda. ¿Tienen la diferencia totalmente? Entonces, ¿cuál es su misión en el mundo, doctores? Salvar patitas. ¿Sí? Créanme que es muy importante que uno entienda que si uno ve una isquemia crítica y la logra salvar porque todavía tiene dolor, digan, uy, es que este paciente sí que molesta. No, es porque la isquemia, igual que en el infarto, sigue teniendo viabilidad del territorio muscular que está afectado. Y si ustedes le dan la oportunidad de llegar a un centro de terapia donde le hagan estas cosas, el paciente va a mejorar muy rápido. ¿Qué va a ayudar a que se prolongue ese tiempo de isquemia? El tratamiento que ustedes le empiecen, la heparina sódica. Acuérdense que siempre que van a anticoagular a un paciente tienen que saber función renal y tiempos de coagulación antes. Listo. Mirar las plaquetas de nuestros pacientes. Eso sí me faltó decirles también en la TF. Siempre antes de anticoagular a un paciente, miren sus plaquetas, factores de riesgo de sangrado, tiempos de coagulación y función renal para que puedan hacerlo mejor. ¿Listo? Doctor, ¿y función hepática? También, obviamente sí. Entonces, niños, muchas gracias por tenerme paciencia.